Buenos días, mi nombre es Constanza Peñaillo de Pedagogía Matemática y Computación y yo les hablaré sobre el software R. ¿Qué es el software R? Porque uno dice R, ¿qué es eso? ¿Una letra? No es nada. Bueno, uno investigando se da cuenta de que es un lenguaje y entorno de programación para análisis estadístico y gráfico. Pero, ¿qué es el lenguaje de programación? Algo que muchos no entendemos. Entonces, tenemos que el lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas y también puede usarse para la creación de programas. Los creadores de este software son Robert Gentleman y Ross y Aka. Lo crearon en el año 1991. Hay bastantes versiones de este producto. La primera, bueno, como que no hay fecha, porque era como la última versión alfa y recién estaban viendo cómo funcionaba la cosa. Fue la versión 0.16. Y de ahí, el 23 de abril, ya se conserva el código de esta versión y se comienzan a actualizar cada vez más. Bueno, obviamente durante el paso del tiempo fueron renovando este programa y por último tenemos la versión 3.1.0 que fue actualizada el 10 de abril del 2014. Se puede descargar para distintos sistemas operativos. Tenemos Windows, Macintosh, Unix, GNU, Linux. En estos links se puede descargar el programa y está para cada uno de los sistemas operativos. Este software sirve para cumple distintas funciones. En primer lugar, tenemos que es utilizado en el campo de la investigación biomédica, la bioinformática y las matemáticas financieras. Puede usarse como herramienta de cálculo numérico y genera gráficos de alta calidad. Ofrece herramientas estadísticas como modelos lineales, no lineales, test estadísticos, análisis de series temporales, algoritmos de clasificación y agrupamiento. Como toda cosa que existe en el universo, existen ventajas y desventajas, tiene sus pros y sus contras. En las ventajas tenemos que se puede ejecutar sobre cualquier sistema operativo convencional y es un software libre. Como desventaja tenemos que tiene muy poco soporte para gráficos dinámicos en tercera dimensión y es un poco complejo para utilizar en actividades escolares, en colegios y qué sé yo, es más universitario el software. Este programa tiene bastantes comandos y existen algunos comandos básicos. El data y los paréntesis significan los conjuntos de datos disponibles. El ls es el comando usado para saber la cantidad de variables creadas. Control más l borra todos los datos creados, bueno, entre otros. También existen comandos para las funciones matemáticas y estadísticas, como sqrt para las raíces o min de media, casi todo en inglés porque el software es inglés, pero se puede descargar en español. Algo muy importante, para que una función sea ejecutada en R, debe estar siempre acompañada de paréntesis, inclusive en el caso de que no haya nada dentro de ellos. Algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer en R, se puede
operar aritméticamente, con raíces, realizar gráficos, más gráficos, y entre otras cosas. Ahora vamos a ver cómo funciona este software. Ya, ahí tenemos el programa, apretamos Ctrl L y se borra todo lo que dice. Nos vamos a editar, referencias de la interfase gráfica para agrandar el lugar donde vamos a trabajar. Y bueno, podemos realizar algunas operaciones, como 2 más 3, 2 más 5, 6, 1, también 2 más 5, entre otras. Podemos dividir enteras, podemos realizar divisiones enteras, como 7%. Esa es la división entera de 7 partido por 5. También podemos dejarlo en forma decimal. Y si queremos saber el resto de esa división, tenemos 7, 1%, sí. Y ahí tenemos que el resto es 2. Ya. También podemos definir algunas variables, como por ejemplo A igual 3, ya, y después podemos poner que A, y nos da el tiro que el resultado de la variable que definimos es 3. B. Existe otra manera de hacer el signo igual, porque a veces el igual que usamos comúnmente está introducido dentro de otros comandos. Entonces puede causar confusión y qué sé yo, otras cosas. Entonces tenemos ese signo menor y el menos, que podemos decir que vale 6. Vamos a ver, vale 6. Y luego podemos operar estas variables. Como por ejemplo, vamos a ver, tenemos que llevar a 9 y podemos multiplicar. Vamos bajando. A volver 18, entre otras cosas. Podemos operar con raíces. Ese es como la raíz de 81. Y tenemos que es 36. Y entre otras cosas. Ahora, este software es estadístico. Así que si no se quiere trabajar con un solo número de variables, lo hacemos con una colección de números que matemáticamente y estadísticamente se denomina vector numérico. Por ejemplo, si tuviésemos 5 pacientes y los queremos pesar, tendríamos 5 pesos. Entonces creamos la variable peso en kilos y introducimos los 5 resultados que nos dieron en el pesaje de estas personas. Entonces ponemos peso igual C minúscula. ¿Qué significa la C minúscula? Es concatenar, o sea, unir los valores que están en el paréntesis, que pondremos a continuación. Por ejemplo, una persona peso 54, la coma sirve para saber hasta dónde llega el valor numérico, no se utiliza para los decimales. Para escribir con números decimales se utiliza un punto. Entonces tenemos 54, 75, 51, 60 y 42. Entonces
ya tenemos definida nuestra variable de peso. ¿Ya? Para definir los comandos en este programa, en R, siempre se utilizan las letras minúsculas, nunca las mayúsculas, porque el software es muy específico en ese aspecto. Ya. Entonces, podemos poner peso y nos arroja los valores que acabamos de introducir. Ahora, si queremos saber, por ejemplo, la suma de todos los pesos que están adentro, ponemos sum, el comando sum, entre paréntesis peso, y nos da que la suma es 299. ¿Ya? Ahora, si queremos saber el valor máximo de esta variable, ponemos max, peso y el paréntesis. Y nos da que el valor máximo es 75. Lo mismo podemos hacer con el mínimo. Ponemos peso y ahí está. El valor mínimo es 49. Ahora, si queremos saber, por ejemplo, nos dan un listado bastante extenso de datos y no sabemos cuántos valores existen dentro de esta variable, nosotros podemos descubrirlo con la longitud de valores que existen en la variable. Entonces ponemos longitud en inglés, porque casi todo está en inglés. Y ahí nos arroja que tenemos 5 valores en la variable peso. Luego, si quisiésemos saber el rango, ponemos range, peso, y tenemos que el rango va desde el 49 al 75. Podemos realizar algunos cálculos estadísticos básicos, como el promedio aritmético. Entonces, introducimos el comando min, entre paréntesis peso, y nos da que el promedio entre estos pesos es 59.8. Ahí, si se dan cuenta, aparece el decimal con un punto, lo que les había dicho anteriormente. O si queremos descubrir la mediana, introducimos el comando median, entre paréntesis peso, y nos da que la mediana es 54. Ahora podemos realizar algunos cálculos numéricos utilizando dos vectores numéricos. Entonces podemos crear el vector talla. Igual C 1.65, coma 1.65. Y ahí creamos nuestro vector talla. Por ejemplo, en un caso real, si quisiésemos calcular el IMC de estas personas, sabemos que el IMC es la división entre el peso y la talla al cuadrado. Entonces, ponemos peso, talla, la talla al cuadrado. Y ahí nos da por separado los valores de IMC de cada uno de nuestros individuos. Ahora, también podemos crear este vector del IMC. Entonces sería IMC igual a peso dividido en talla al cuadrado.
Entonces podemos poner IMC y ahí nos aparece la variable definida. También podemos realizar lo siguiente, si quisiésemos saber los valores de IMC mayores que 22.5, ponemos IMC, el signo de mayor y 22.5. Entonces nos parece que el primer valor no es mayor que 22.5, el segundo sí y el cuarto también es mayor que 22.5, cosa que se puede comparar a simple vista. Ahora podemos realizar otro tipo de acciones en este software. Por ejemplo, graficar. Podríamos pensar en que realizamos una encuesta donde ciertas personas respondieron sí y no, y obtuvimos los siguientes resultados. Entonces creamos la variable respuesta, la C. Cuando se introducen valores que son cualitativos, o sea, son puras letras, se tiene que poner entre comillas. Entonces ponemos sí, no. Ahí tenemos una cantidad decente de respuestas. Entonces, si queremos saber cuánta es la cantidad de personas que dijeron que sí y la cantidad de personas que dijeron que no, ponemos estable, la variable respuesta. Y nos parecen que 5 personas dijeron que no y 3 que sí. ¿Ya? Ahora, si quisiéramos realizar, por ejemplo, un gráfico de torta, ponemos pie, o sea, como pie de limón, no sé, uno se acuerda por eso, por lo menos yo soy amante de eso. Y vamos a poner la variable. Perdón. Lo que acabamos de contar. Y ahí tenemos el gráfico de lo que queríamos investigar. También podemos realizar histogramas y gráficos de barras. Podemos utilizar este mismo ejemplo. Barplot para gráficos de barra. Y ahí tenemos los mismos datos expresados de otra manera. Vamos a guardar, ¿no? Ya, la guía didáctica que yo creé trata básicamente de graficar y organizar datos, lo mismo que les estaba mostrando hace bastante rato. Y es eso básicamente de qué se trata el software. Gracias. ¿Alguna consulta para su compañera? ¿Recomendaría el software? Se tiene que saber usar muy bien porque requiere de bastantes comandos y, como dije, se utiliza más en la matemática universitaria.
si uno lo quisiera usar en un establecimiento escolar, tendría que ser pero una actividad bastante básica con los alumnos y estar ahí viéndole que hagan bien los comandos y bueno, entre otras cosas, un cacho. Y además, a simple vista, se ve bastante aburrido el software porque no tiene ni una gracia, pura letra. No. Tú, de las otras presentaciones que has podido observar, comparándolos con algún otro software, ¿crees que se parece a alguno, es mejor, es peor que otros? Que podrían a lo mejor, por ejemplo, el tema de los gráficos, nosotros ya hemos visto algunas presentaciones que también presentan gráficos similares. Claro. ¿Qué crees tú? ¿Son similares o mejor o peor? Hay algunos que se parecen, los que tienen formato fome, pero obviamente hay otros software como el Cabri 3D que son mejores que para poder graficar, por ejemplo, y para hacer cálculos. Obviamente existen otros y se ven mucho más didácticos, interactivos y agradables a la vista y para los humanos.